Hay un lugar en el Océano Atlántico donde los aviones se desvanecen del radar sin dejar rastro. Donde barcos enteros con tripulaciones completas desaparecen como si nunca hubieran existido. Un triángulo de agua que se extiende entre Miami, Bermudas y Puerto Rico, cubriendo más de 1.000.000 de kilómetros cuadrados de mar. En los últimos 100 años, más de 50 barcos y 20 aviones han desaparecido en esta zona sin que jamás se encontraran restos ni sobrevivientes. Esta es la historia del Triángulo de las Bermudas, el misterio más grande del océano. El primer registro documentado de fenómenos extraños en esta zona viene nada menos que de Cristóbal Colón. En octubre de 1492, mientras navegaba hacia el Nuevo Mundo, Colón anotó en su diario que su brújula dejó de funcionar correctamente en esta área. Las agujas giraban sin control. Además, describió extrañas luces brillantes bajo la superficie del agua y una enorme columna de fuego que cayó del cielo al mar. Los marineros estaban aterrorizados. 500 años después, seguimos sin explicar lo que Colón vio esa noche. En marzo de 1918, el USS Cyclops, un buque carbonero de la Marina de Estados Unidos de 170 metros de eslora, zarpó de Barbados con destino a Baltimore. A bordo viajaban 309 personas. El barco nunca llegó a su destino. No envió ninguna señal de auxilio. No se encontraron restos, botes salvavidas, cuerpos ni manchas de combustible. 309 personas se desvanecieron del planeta sin dejar una sola pista. Fue la mayor pérdida de vidas en la historia de la Marina estadounidense no relacionada con combate. Y sigue sin resolverse. 5 de diciembre de 1945. 5 bombarderos torpederos Avenger de la Marina despegan de Fort Lauderdale, Florida, para una misión de entrenamiento rutinaria. 14 aviadores experimentados a bordo. La misión debía durar 2 horas. Pero algo salió terriblemente mal. El teniente Charles Taylor, líder de la formación, reportó por radio que sus brújulas habían dejado de funcionar. Sus palabras exactas fueron: "No sabemos dónde estamos. Todo parece extraño. Incluso el océano no se ve como debería". Los 5 aviones desaparecieron sin dejar rastro. Cuando se supo que el vuelo 19 estaba perdido, la Marina envió inmediatamente un avión de rescate. Un hidroavión Martin Mariner con 13 tripulantes despegó hacia la última posición conocida de los bombarderos. 20 minutos después de despegar, el avión de rescate también desapareció del radar. Sin señal de auxilio. Sin restos. 13 rescatistas más tragados por el triángulo. En total, 27 hombres y 6 aviones desaparecieron esa noche. La mayor operación de búsqueda de la historia naval no encontró absolutamente nada. Ni un tornillo. Ni una mancha de aceite. Las últimas transmisiones de radio del vuelo 19 son escalofriantes. El teniente Taylor reportó que el mar se veía blanco, no azul, sino completamente blanco. Dijo que no podía distinguir ninguna dirección. Que sus instrumentos giraban sin control. La última transmisión que se registró fue una voz distorsionada que decía: "Parece como si estuviéramos entrando en agua blanca. Estamos completamente perdidos". Después, silencio total. Algunos operadores de radio afirmaron haber captado fragmentos de transmisiones durante horas después, como si los aviones siguieran volando en algún lugar que no aparecía en ningún mapa. El caso del vuelo 19 no fue un evento aislado. En enero de 1948, un avión comercial Star Tiger con 31 personas desapareció mientras volaba de las Azores a Bermudas. Su último mensaje fue completamente normal, sin señales de problemas. Un año después, en enero de 1949, su avión gemelo, el Star Ariel, desapareció en la misma ruta con 20 pasajeros. 2 aviones idénticos, misma aerolínea, misma ruta, a un año de distancia. Ninguno fue encontrado jamás.
En febrero de 1963, el USS Marine Sulphur Queen, un buque cisterna de 160 metros cargado con 15.000 toneladas de azufre fundido, desapareció con sus 39 tripulantes. El barco navegaba de Texas a Virginia y su última posición conocida fue cerca del estrecho de Florida. Lo único que se encontró fueron unos pocos chalecos salvavidas y fragmentos de madera flotando en el agua. Un barco de 160 metros con 15.000 toneladas de carga simplemente se esfumó. Como si el océano se lo hubiera tragado entero. En diciembre de 1967, Dan Burek y su amigo Patrick Horgan salieron en el yate Beechcraft desde el puerto de Miami para ver las luces navideñas de la ciudad desde el agua. A solo una milla de la costa, Burek llamó a la guardia costera reportando un problema menor con el motor. Dijo que estaba bien y que solo necesitaba un remolque. La guardia costera llegó al lugar en menos de 20 minutos. No encontraron nada. El yate, diseñado para ser prácticamente insumergible, había desaparecido con sus dos ocupantes en menos de 20 minutos a una milla de Miami. No todas las embarcaciones desaparecen por completo. Algunas son encontradas a la deriva, en perfecto estado, pero completamente vacías. Sin tripulación, sin señales de lucha, con la comida aún caliente y las pertenencias personales intactas. El caso más famoso es el del Rubicón, un carguero cubano encontrado frente a las costas de Florida en 1944. El barco estaba en perfectas condiciones. Las máquinas funcionaban. La carga estaba intacta. El único ser vivo a bordo era un perro. La tripulación entera había desaparecido como si nunca hubiera existido. La lista de desapariciones sigue y sigue. El carguero Sandra con 29 tripulantes en 1950. El avión KC-135 con 4 tripulantes en 1963. El carguero El Caribe con su tripulación en 1971. El avión Cessna de José Torres en 1978. Cada década agrega nuevas víctimas a la cuenta del triángulo. Los investigadores han documentado más de 300 incidentes en los últimos 100 años. Algunos con explicaciones parciales. Muchos sin ninguna explicación en absoluto. Una de las teorías científicas más aceptadas involucra al gas metano. Debajo del fondo oceánico del Triángulo de las Bermudas existen enormes depósitos de hidratos de metano, gas atrapado en forma de hielo bajo alta presión. Si estos depósitos se liberan repentinamente, crean columnas masivas de burbujas que reducen drásticamente la densidad del agua. Un barco sobre una de estas columnas perdería toda su flotabilidad instantáneamente y se hundiría como una piedra. Experimentos en laboratorio han demostrado que este fenómeno es perfectamente posible. Pero no explica las desapariciones de aviones. Otra teoría científica apunta a las olas gigantes, también llamadas olas monstruo. El Triángulo de las Bermudas es una zona donde convergen múltiples corrientes oceánicas, la corriente del Golfo, las corrientes frías del Atlántico Norte y las corrientes ecuatoriales. Cuando estas corrientes chocan en condiciones específicas, pueden generar olas de 30 metros de altura que aparecen sin previo aviso. Una ola de 30 metros puede partir en dos a un barco de carga. Satélites de la Agencia Espacial Europea han confirmado que estas olas existen realmente y son más comunes de lo que se pensaba. El Triángulo de las Bermudas es uno de los dos únicos lugares del planeta donde el norte magnético y el norte geográfico se alinean perfectamente. Este fenómeno, llamado variación agónica, puede causar errores significativos en la navegación para quienes no lo conocen. Las brújulas apuntan al norte verdadero en vez del norte magnético, creando desviaciones de hasta 20 grados. Suficiente para desviar a un avión cientos de kilómetros de su ruta. Algunos investigadores han detectado además fluctuaciones magnéticas inusuales en ciertas partes del triángulo que no se observan en ningún otro lugar del océano.
El piloto Bruce Jordan asegura haber sobrevivido a un fenómeno que él llama niebla electrónica. En diciembre de 1970, Hernon volaba un Beechcraft Bonanza de las Bahamas a Miami cuando quedó atrapado en una nube en forma de túnel. Dentro de la nube, todos sus instrumentos dejaron de funcionar. La brújula giraba. El radar mostraba vacío. Pero lo más extraño fue que el vuelo, que normalmente tardaba 75 minutos, duró solo 47. Cuando aterrizó en Miami, su tanque de combustible confirmaba que había volado 30 minutos menos de lo físicamente posible. La corriente del Golfo es un río dentro del océano que fluye a través del Triángulo de las Bermudas a velocidades de hasta 9 kilómetros por hora. Esta corriente puede mover restos de naufragio cientos de kilómetros en cuestión de días, dispersándolos por un área tan vasta que se vuelven imposibles de encontrar. Es como buscar una aguja en un pajar del tamaño de un país. Esto explicaría por qué tantas desapariciones no dejan restos. No es que los barcos desaparezcan mágicamente. Es que el océano se lleva la evidencia antes de que podamos encontrarla. Investigadores de la Universidad de Southampton propusieron una teoría fascinante. Las tormentas en el triángulo pueden generar infrasonidos, ondas de sonido por debajo del rango auditivo humano. Los infrasonidos a ciertas frecuencias pueden causar desorientación severa, náuseas, pánico extremo y hasta alucinaciones. Un tripulante afectado por infrasonidos podría perder completamente el sentido de la orientación, tomar decisiones irracionales y dirigir su barco o avión directo hacia el desastre. El océano mismo podría estar enloqueciendo a las personas, usando un arma invisible que ni siquiera pueden escuchar. No todos creen que el Triángulo de las Bermudas sea un misterio real. La Guardia Costera de Estados Unidos y la compañía de seguros Lloyd's de Londres afirman que el número de desapariciones en el Triángulo no es estadísticamente mayor que en cualquier otra zona del océano con tráfico similar. Según los escépticos, la fama del Triángulo se debe a un sesgo de confirmación, recordamos las desapariciones en esa zona y olvidamos las que ocurren en otros lugares. El escritor Larry Kush investigó cada caso famoso y encontró que muchos habían sido exagerados o tenían explicaciones mundanas. Sin embargo, incluso los escépticos más convencidos no pueden explicar todos los casos. No pueden explicar cómo un barco insumergible desaparece a 1 milla de la costa en 20 minutos. No pueden explicar cómo 5 aviones militares tripulados por pilotos experimentados se pierden simultáneamente en un día claro. No pueden explicar por qué las brújulas enloquecen en esta zona específica. No pueden explicar las transmisiones de radio fantasma captadas horas después de las desapariciones. Por cada caso explicado, hay 3 que desafían toda lógica. Y eso es lo que mantiene vivo el misterio. Con la tecnología moderna, las desapariciones en el Triángulo se han reducido dramáticamente pero no han cesado por completo. Los satélites GPS, los radares avanzados y los sistemas de comunicación modernos han hecho la navegación mucho más segura. Pero incluso en el siglo XXI, barcos y aviones siguen reportando anomalías en esta zona. Fallos inexplicables en los instrumentos. Pérdidas temporales de señal GPS. Compases que giran sin motivo. En 2015, un carguero con 33 tripulantes desapareció en el Triángulo durante el huracán Joaquín. Los restos no se encontraron hasta semanas después. En los últimos años, exploraciones con submarinos no tripulados han revelado cosas extraordinarias en el fondo del Triángulo. Enormes cráteres de hasta 800 metros de diámetro en el lecho marino, probablemente causados por erupciones de metano. Formaciones geológicas que no se encuentran en ninguna otra parte del Atlántico. Y en 2012, un equipo canadiense afirmó haber detectado lo que parecían estructuras artificiales a 700 metros de profundidad. Formaciones con ángulos rectos y líneas perfectas que la naturaleza no suele crear. El descubrimiento sigue siendo debatido y no confirmado.
En 2016, meteorólogos de la Universidad de Colorado hicieron un descubrimiento sorprendente analizando imágenes satelitales del Triángulo de las Bermudas. Encontraron formaciones de nubes en forma de hexágonos perfectos sobre la zona. Estas nubes hexagonales pueden generar lo que se conoce como bombas de aire, ráfagas de viento descendente de hasta 270 km por hora que caen sobre el océano como un puñetazo invisible. Estas ráfagas pueden crear olas de 15 metros en segundos y destruir cualquier embarcación. La atmósfera misma puede ser el arma. Algunos pocos han sobrevivido para contar sus experiencias en el Triángulo. Un capitán de yate describió cómo el mar a su alrededor comenzó a brillar con un color verde fosforescente mientras su brújula giraba sin parar. Una piloto comercial relató haber perdido 30 minutos de tiempo que no puede explicar, aterrizando antes de lo que sus cálculos de combustible permitían. Un pescador de las Bahamas asegura que su bote fue levantado varios metros por una fuerza invisible bajo el agua antes de ser soltado. Todos describen la misma sensación, que algo bajo la superficie los estaba observando. Después de más de un siglo de investigaciones, debates y teorías, el Triángulo de las Bermudas sigue guardando sus secretos. ¿Es una zona con condiciones naturales excepcionalmente peligrosas que se combinan para crear un lugar letal? ¿O hay algo más profundo, algo que la ciencia actual simplemente no puede medir ni comprender? ¿Por qué las brújulas fallan específicamente aquí? ¿Por qué algunos sobrevivientes reportan pérdidas inexplicables de tiempo? ¿Qué son las estructuras del fondo? Las respuestas podrían estar a kilómetros bajo la superficie, en un fondo oceánico que apenas hemos comenzado a explorar. El Triángulo no ha terminado. En 2017, una avioneta con 4 personas desapareció volando de Puerto Rico a Florida. En 2020, un barco de pesca con 20 tripulantes se desvaneció cerca de las Bahamas. La Guardia Costera busca durante días e invariablemente suspende la búsqueda sin encontrar nada. Cada año, nuevos casos se suman a la lista. El océano sigue tragándose personas dentro de ese triángulo invisible. Y cada desaparición añade otra capa al misterio que quizás nunca resolvamos. Algunos científicos sugieren que el Triángulo de las Bermudas es simplemente una zona muerta natural. Un lugar donde la combinación de factores geológicos, meteorológicos y oceánicos crea una tormenta perfecta de peligros. Volcanes submarinos que liberan gases tóxicos. Corrientes que dispersan evidencia. Tormentas repentinas que aparecen sin aviso. Anomalías magnéticas que confunden instrumentos. Cada factor por separado es explicable. Pero la convergencia de todos ellos en un mismo lugar es extraordinariamente rara. Quizás el Triángulo de las Bermudas no es sobrenatural. Es simplemente el lugar más peligroso de la Tierra. Hay algo profundamente perturbador en la idea de desaparecer sin dejar rastro. No hay cuerpos que enterrar. No hay restos que analizar. No hay una respuesta para las familias que siguen esperando. Los familiares de los 14 aviadores del vuelo 19 nunca tuvieron un funeral. Los parientes de los 309 tripulantes del Cyclops nunca supieron lo que pasó. El mar se los tragó y no devolvió nada. Y esa ausencia total de evidencia es quizás lo más aterrador de todo. Porque sin evidencia, cualquier cosa es posible. El Triángulo de las Bermudas ha fascinado a la humanidad durante décadas y sigue siendo uno de los grandes misterios sin resolver de nuestro mundo. Cada año, miles de barcos y aviones cruzan esta zona sin problemas. Pero cada cierto tiempo, uno no llega a su destino. Y cuando eso ocurre, el mundo recuerda que hay fuerzas en nuestro planeta que todavía no comprendemos. El océano guarda secretos que quizás nunca revele. Y el Triángulo sigue esperando. Si quieres descubrir más casos que desafían toda explicación, suscríbete a Archivos Olvidados. El misterio apenas comienza.